Muy bien. Entonces, estamos ya en la última semana de clases, ¿verdad? Hoy nos toca terminar de ver el capítulo de circuitos de corriente directa. El tema que sigue ahora es el de circuitos RC. El circuito CRC es el nombre que reciben los circuitos eléctricos que incluyen resistores y capacitores, ¿verdad? La R es por resistor y la C es por capacitor. También pueden incluir baterías, ¿verdad? O incluso interruptores. Más adelante, ustedes van a estudiar un circuito que es todavía más complicado, que involucra un dispositivo que se llama inductor, entonces se llaman circuitos RLC. Pero por el momento vamos a limitarnos solamente a circuitos con resistencia y capacitores. Entonces, en realidad, estos circuitos pueden llegar a ser un poco complicados, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el comportamiento de una resistencia y de un capacitor son diferentes, ¿verdad? Se describen utilizando fórmulas matemáticas distintas. Pero la ventaja es que en el fondo, ¿verdad? Es como lo mismo, porque es un circuito donde se aplica la ley de Kirchhoff. Entonces, aunque se pueden pensar en muchas combinaciones de circuitos RC, en el fondo tenemos casi que dos modelos diferentes. Uno es un circuito donde el capacitor se carga de electricidad, se carga con carga eléctrica, y otro es un modelo en el que el circuito más bien se utiliza para descargar la corriente eléctrica. Este, voy a explicar detalladamente cómo funciona este modelo, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí en el libro viene explicado, pero tal vez, digamos, aquí sería importante explicar las ideas principales y lo voy a hacer en la pizarra, este, para mayor facilidad. Entonces, ok, voy a poner la pizarra. Muy bien, ya comienzo. Esperen, voy a subir una imagen a la pizarra, nada más, una imagen tomada del libro. Muy bien, entonces vean, este circuito tiene un interruptor, ¿verdad? El interruptor es esta barrita roja que está, digamos, conectada por un círculo, ¿verdad? Y que lo que representa es que esa barrita puede, este, colocarse en A o colocarse en B, ¿verdad? Dependiendo de si se coloca en A o si se coloca en B, el circuito va a tener un comportamiento o va a tener otro comportamiento. Entonces, vamos a considerar el primer caso, ¿verdad? En que yo cargo el capacitor con la batería. En ese caso, vamos a decir que el interruptor se coloca en A, ¿ok? Pues vamos a hacer un dibujo de cómo se vería el circuito si yo coloco el interruptor en A. Eh, Vamos a ver, perdón, es que se me perdió el lápiz. Ya, ok. Entonces vean, en ese caso yo voy a tener aquí la batería, ¿verdad? Por aquí en el cable, ¿verdad? Entonces, como está conectado en A, sigue recto, ¿verdad? Y aquí voy a tener el capacitor, aquí voy a tener la resistencia y aquí se cierra, ¿verdad? Ahora, está este cable que llega al punto B, ¿verdad? Pero este cable no se conecta con nada. Entonces, desde el punto de vista físico, es como si fuera un punto muerto. Ese cable está, pero no hace ninguna función cuando el interruptor está en el punto A. Entonces yo podría perfectamente ignorarlo, ¿verdad? Y hacer como que el circuito sea nada más. Entonces, esto te aparece mostrado aquí, ¿verdad?
Entonces vemos que en este modelo el circuito tiene solamente una malla, ¿verdad? No tiene ningún nodo, ninguna bifurcación. Entonces la única fórmula que yo puedo aplicar en este circuito sería la ley de mallas, ¿verdad? La ley de malla, en realidad. Entonces, aplicamos la ley de malla. ¿Ok? Vamos a suponer que hay una corriente eléctrica que sale de la batería, ¿verdad? Circula por aquí y eventualmente llega al capacitor, ¿verdad? Ahora bien, nosotros sabemos que un capacitor, este, por su propia estructura, ¿verdad? No permite que una carga eléctrica salte de una placa a la otra, pero eso no impide que el capacitor conduzca la corriente, ¿verdad? Simplemente el capacitor va acumulando carga eléctrica, pero aún así la carga puede fluir de las placas al resto del circuito. Lo que no pueden hacer las cargas es saltar de una placa a la otra. Eso está, digamos, prohibido por el aislamiento que hay. Entonces, por aquí sigue la corriente, ¿verdad? Pasa por la resistencia y eventualmente llega de vuelta a la batería. Vamos a suponer que hay una malla y la malla sigue la misma dirección, la misma ruta que la corriente. Entonces, es un modelo muy sencillo. Entonces, cuando yo aplico la ley de mallas, me va a quedar que la sumatoria de los voltajes va a tener que ser igual a cero, ¿verdad? Tenemos tres voltajes. Un voltaje es el voltaje de la batería, el otro es el voltaje del capacitor y el otro es el voltaje de la resistencia. La suma de los tres dan cero, ¿verdad? Y bueno, obviamente cuando tenemos una suma de tres cosas y las tres cosas sumadas dan cero, ¿verdad? Eso es una señal de que alguna de ellas es negativa y alguna tiene que ser positiva también. Entonces vamos a seguir la convención de signos que vimos la clase pasada. Como la malla sale por el terminal positivo de la batería, ¿verdad? Lo que eso quiere decir es que el voltaje de la batería, el V epsilon, ¿verdad? Es simplemente la FEM de la batería. Entonces sería epsilon, ¿ok? Epsilon positivo. Luego va subiendo y llega al capacitor. Ustedes se acuerdan que la capacitancia, ¿verdad? Por definición era igual a la carga entre el voltaje, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que yo puedo calcular el voltaje con la carga y la capacitancia. Pero en este caso, como la malla apunta en una dirección que es paralela a la corriente, como se puede apreciar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una convención de signos. Es como una nueva convención para capacitores. La convención de signos para los capacitores es similar a las resistencias. Si la corriente eléctrica apunta en la misma dirección que la malla, entonces el voltaje de ese capacitor se va a considerar negativo. Entonces eso quiere decir que este voltaje en realidad sería menos Q entre C. ¿Ok? Va con un menos. Eso es simplemente por una convención de signos, ¿verdad? No es porque yo esté tomando, digamos, una capacitancia negativa, ¿verdad? Ni nada de eso, es simplemente una convención. Entonces sería menos Q entre C, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la resistencia, ¿verdad? Obviamente el voltaje de la resistencia se puede calcular con la ley de Ohm, pero este, como la corriente apunta en la misma dirección que la malla, entonces vamos a tomar que el voltaje es negativo, ¿verdad? Igual por la misma convención de signos. Entonces, el voltaje de una resistencia, en este caso sería menos I por R, ¿ok? Entonces, menos I por R y todo combinado me da cero. Y ahí está, ¿verdad? Eso que está ahí, entonces, es la ecuación que yo puedo utilizar para calcular los voltajes del circuito. ¿Ok? Normalmente, cuando yo tengo un circuito RC como este, se supone o se espera que yo sepa cuánto vale la FEM de la batería, porque eso es un parámetro que me dan, ¿verdad? Y también se asume que yo conozco cuánto vale la capacitancia, o sea, cuánto vale la constante C, y también se supone que yo sé cuánto vale la resistencia, ¿verdad? Lo que yo no sé
de antemano es cuánto vale la corriente ni la carga. Entonces, a primera vista, podría parecer que esta ecuación es insuficiente, porque tiene dos variables que desconocemos. No conocemos cuánto vale la corriente ni cuánto vale la carga eléctrica, ¿verdad? Si yo supiera cuánto vale la carga eléctrica, podría calcular la corriente, o viceversa. Pero en principio, yo no sé cuánto vale ninguna de las dos. Pero afortunadamente, yo también sé algo más, ¿verdad? Esa corriente y esa carga eléctrica no son variables independientes. En realidad, una cosa depende de la otra. Como ustedes se acuerdan, por definición, la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Y perfectamente puedo decir, la corriente de todo el circuito se calcula con la derivada de la carga que se acumula en el capacitor, ¿verdad? Porque están relacionadas entre sí. Eso quiere decir que yo puedo en principio relacionar la corriente con la carga eléctrica, ¿verdad? A través de una derivada. Entonces, cuando yo sustituyo esta corriente aquí, ¿verdad? La ecuación que me queda dice lo siguiente: epsilon menos Q entre C menos R por dQ entre dt es igual a cero, ¿verdad? Y con eso hemos reducido el número de variables a una, ¿verdad? Ya no depende de la corriente, ya no depende de la I, ¿verdad? Solo depende de Q. Y por lo tanto, en principio, es posible despejar Q y calcular la carga para cualquier tiempo. Pero pasa una cosa, ¿verdad? Vemos que esta ecuación involucra una derivada, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una ecuación donde aparecen derivadas como esta, decimos que estamos ante una ecuación diferencial, ¿verdad? Y una ecuación diferencial se diferencia de una ecuación algebraica porque en una ecuación algebraica solamente hay que despejar variables y ya, ¿verdad? Pero en una ecuación diferencial lo que queremos hacer es encontrar una función una función matemática que cumpla con esta ecuación, con esta condición. En realidad es una ecuación diferencial de primer orden, primer grado, no primer orden, porque es una ecuación que involucra solamente primeras derivadas. Cuando una ecuación involucra segundas derivadas, se vuelve un caso más complicado y se dice que es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿verdad? Y bueno, existen muchos métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales que no son para nada obvios, ¿verdad? De hecho, la gente que lleva, digamos, ya cursos más avanzados de ingeniería, pues tienen que llevar un curso de matemáticas que es específicamente para aprender métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Pero, afortunadamente, cuando la ecuación es de primer orden, o sea, cuando tenemos una derivada de primer orden, el método para resolverla es relativamente sencillo, ¿verdad? En el sentido de que involucra hacer despejes que ustedes posiblemente ya conozcan. Entonces, el truco consiste en lo siguiente. Para resolver esto, lo que vamos a hacer de primero es despejamos la derivada, ¿ok? Y ya después vemos qué hacemos después. Entonces, despejar la derivada en esta ecuación es relativamente sencillo. Yo puedo tomar entonces aquí que esto implica, perdón, que dq dt, ¿verdad? Es igual a epsilon menos q entre c y todo dividido entre r, ¿ok? Una forma más bonita de escribir esto, digamos, es imaginándome que yo multiplico todo por c y entonces me queda que dq dt es igual a epsilon c menos q, ¿verdad? Aquí se cancelan las c's, dividido entre RC. Y ahora hacemos lo siguiente. Tratamos, ok, vemos que la derivada es la carga con respecto al tiempo. Entonces, el truco consiste en escribir de un lado de la ecuación todo lo que depende de Q, digamos, de la carga, y del otro lado de la ecuación escribimos todo lo que depende del tiempo. Entonces, lo que yo haría, digamos, sería
como por decir algo, mandar a multiplicar el de t y mandar a dividir esto debajo del de q. Técnicamente eso no es correcto, porque en una derivada los diferenciales no se pueden considerar como si fueran fracciones, ¿verdad? Eso es una imagen, digamos, que manejan los ingenieros y los físicos, pero los matemáticos siempre insisten en que eso no es correcto describirlo así. Sin embargo, en este caso, resulta práctico imaginarse que esto es como si estuviéramos despejando una fracción. Entonces, yo puedo poner aquí que dq sobre epsilon c menos q es igual a dt entre RC, ¿verdad? Y entonces ahora el truco consiste en que yo tengo de un lado una fracción con la que se puede sacar una integral con respecto a la carga, porque no depende del tiempo. Y del lado derecho tengo otra fracción con la que se puede sacar otra integral, en este caso con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces el truco consiste en integrar a ambos lados de la fórmula. Ahora, esta integral que está acá sería más sencilla si esta carga estuviera positiva. Entonces, el truco que hacemos ahora es que multiplicamos ambos lados por un menos. Ya no ver por qué. Entonces me queda que la integral de dq sobre q menos epsilon c es igual a menos dt sobre rc, ¿verdad? Y una integral en física siempre hay que calcularla con unos límites de integración bien definidos, ¿verdad? El límite inferior sería la carga inicial y el límite superior sería la carga en un tiempo t, ¿verdad? Mientras tanto, el lado derecho yo lo puedo tomar como la integral desde cero hasta t, hasta un tiempo t arbitrario, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente el tiempo final, pero es un tiempo t arbitrario que uno puede considerar. Eh, Ahora, una cosa, ¿verdad? Cuando uno plantea una integral, como en este caso, no es conveniente, por varias razones, que la variable de integración sea la misma variable que aparece en un límite de integración, porque se puede prestar para confusiones que no convienen hacer, ¿verdad? Entonces, el truco consiste en ponerle a la variable de integración t una prima, ¿verdad? T prima, como para decir que es diferente de t. De manera que la integral se calcula desde que t prima es igual a cero hasta que t prima es igual a t, ¿verdad? La diferencia es sutil, pero es importante. Hacer la distinción entre la variable de integración y el límite de integración. Entonces, esta integral, la de la carga, si ustedes se dan cuenta, es simplemente un logaritmo, ¿verdad? Porque estamos integrando dq sobre q. Aquí hay un epsilon z, pero eso queda metido dentro de la integral. Entonces me queda que esto es logaritmo de q menos epsilon c desde q inicial hasta q de t es igual a menos t sobre RC, ¿verdad? Ok, porque ahí lo que estoy aplicando son los límites de integración. Obviamente en el caso de la integral con respecto al tiempo, pues como el límite inferior es cero, pues no se toma en cuenta. Tomamos nada más el límite superior que se evalúa para un tiempo arbitrario t. Y entonces aquí me queda que logaritmo natural de q de t menos epsilon c menos logaritmo natural de q sub 0 menos epsilon c es igual a menos t sobre RC, ¿ok? Aquí se puede hacer uso de algunas propiedades del logaritmo. Cuando yo tengo una resta de logaritmos, ¿verdad? Ustedes saben que eso es equivalente a tener el logaritmo de la razón. Entonces sería logaritmo natural de q de t menos epsilon c sobre q sub 0 menos epsilon c igual a menos t sobre RC, ¿verdad? Y por razones que van a ser evidentes después, a mí me interesa calcular o despejar esta carga. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que para poder quitarme ese logaritmo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a
sacar exponenciales a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Entonces me queda que el logaritmo, que la exponencial del logaritmo, perdón, es igual a q de t menos epsilon c sobre q sub 0 menos epsilon c igual a e a la menos t sobre rc, ¿verdad? Entonces, ya vamos a llegar al asunto de esto. Entonces me queda que q de t menos epsilon c es igual a q sub 0 menos epsilon c por e a la menos t sobre rc. Y finalmente mando el epsilon c a sumar. Entonces me queda que q de t es igual a epsilon c menos paréntesis q sub 0 menos epsilon c por e a la menos t sobre rc. ¿Ok? Y me queda esa función tan, tan complicada, digamos, tan compleja para calcular este, la carga eléctrica en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, una cosa es ver la fórmula, ¿verdad? Y otra cosa es hacer una interpretación física de lo que significa esa fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una gráfica, así a mano alzada, de cómo es que se observa el comportamiento de la carga en función del tiempo, ¿verdad? Cómo se ve Q en función de T. Entonces, para hacer esto, de primero vamos a calcular el valor de la carga eléctrica cuando el tiempo es igual a cero. Ahora, esto no nos debería sorprender lo que me va a dar. Es un resultado que hasta casi que hasta que podríamos decir que es obvio, digamos. Si yo evalúo Q cuando el tiempo es igual a cero, ¿verdad? Lo que me va a quedar es que entonces que esto es igual a epsilon c menos, entonces cuando la t es cero, el exponente es igual a uno, ¿verdad? Entonces me queda menos Q de cero menos epsilon c, y esto simplemente es Q inicial, ¿verdad? Entonces, la carga comienza con un valor inicial. El valor inicial en muchas ocasiones es simplemente cero. O sea, el capacitor puede comenzar con una carga inicial de cero y eso no es nada especial. Lo que quiere decir es que comienza completamente descargado, ¿verdad? Ahora, lo interesante es ver qué pasa cuando yo quiero calcular la carga, pero en el límite en el que el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? O sea, ¿cómo se comporta el capacitor cuando lleva mucho tiempo conectado a, a la batería? ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces, vemos que cuando eso sucede, ¿verdad? Yo tengo aquí la exponencial. Entonces, cuando ustedes tienen una exponencial elevado a la menos infinito, la exponencial tiende a cero, ¿verdad? La exponencial es una función matemática que nunca se acerca al cero, o sea, que nunca se vuelve exactamente igual al cero, pero que se aproxima exponencialmente, ¿verdad? Entonces, cuando pasa mucho tiempo, la carga va a ser igual a epsilon por c, ¿verdad? Entonces, este resultado que está aquí, epsilon por c, que es el producto de la FEM de la batería por la capacitancia, es igual al valor que va a alcanzar la carga eléctrica cuando ha pasado mucho tiempo y la carga está conectada a la batería, ¿verdad? Este, típicamente, la carga inicial, como les había dicho, se toma como igual a cero. Entonces, yo lo que podría hacer, digamos, es poner que el Q sub cero es cero, ¿verdad? Y que aquí alcanza un valor asintótico de epsilon c, ¿verdad? Entonces, cuando yo grafico esta función, lo que yo debería observar es que la gráfica comienza a crecer rápidamente, pero cuando pasa mucho tiempo se comienza a acercar asintóticamente al epsilon c, pero nunca se vuelve exactamente igual al epsilon c, ¿verdad? Entonces, epsilon c es la carga máxima que puede almacenar el capacitor, ¿verdad? Es decir, es la carga que logra mantener en sus placas cuando lleva mucho tiempo conectado a la batería. Se carga, ¿verdad?
Y se carga quiere decir que alcanza la carga eléctrica máxima que puede mantener. Ahora bien, una persona podría preguntarse lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo necesita el capacitor para alcanzar esa carga eléctrica epsilon C? ¿Verdad? Y la respuesta es que nunca lo hace, ¿verdad? O sea, necesitaría un tiempo infinito para que la carga se vuelva igual a epsilon C, ¿verdad? O sea, porque nunca va a ocurrir, porque para que eso ocurriera, ¿verdad? Esta T tendría que ser muy grande. Entonces, matemáticamente nunca sucede, ¿verdad? Pero físicamente sucede que uno sí puede, digamos, aproximar cuánto tiempo le toma al capacitor acercarse al valor de la carga máxima. Entonces, aquí es donde entra un concepto muy importante que es el de la constante de tiempo. Cuando ustedes ven la función, ¿verdad? Ven que en exponencial estamos dividiendo entre RC. Entonces, la constante de tiempo es una cantidad que vamos a representar mediante la letra tau. Tau va a ser igual a la resistencia del circuito por la capacitancia del circuito. Ustedes pueden demostrar que esa combinación de cantidades tiene unidades de tiempo. Cuando ustedes multiplican ohm por farad, da segundo. No es obvio para nada, pero eso tiene unidades de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que significa la constante de tiempo? Significa que la constante de tiempo es el tiempo que hay que esperarse para que el capacitor se cargue. En realidad no, pero es una medida significativa de cuánto tiempo hay que esperarse para que el capacitor alcance cierta cantidad de carga. Vamos a ver qué quiere decir esto. Digamos, por ejemplo, que en el caso más sencillo, la carga inicial es igual a cero, ¿verdad? Eso quiere decir que la carga eléctrica en función del tiempo se reduce a, a tomar entonces, ven aquí, yo quito el Q sub cero y me queda entonces que esto es epsilon cero, epsilon c, perdón, sería menos epsilon c por e a la menos t entre RC, ¿verdad? Y ya cuando yo lo simplifico me queda que la carga es entonces igual a epsilon c por uno más, no sería, perdón, si Q es cero, ¿verdad? Ujú. Eh, voy, un momentito. Ujú. Ah, perdón, aquí aún más, sí, con razón, aquí aún más. Sí, entonces aquí, quiero que vayas un menos, perdón, sí. Entonces sería uno menos e a la menos t sobre RC, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, obviamente, cuando t es igual a cero, ¿verdad? Esto simplemente es epsilon c. Perdón, esto es, sí, sería epsilon c por uno menos uno, entonces es cero, ¿verdad? Ok, eso es, obvio porque estamos suponiendo que el capacitor comenzaba completamente descargado. Pero, ¿qué pasaría entonces cuando yo tengo que el tiempo es igual a RC? Entonces, ven lo que pasa. Me queda que esto es igual a epsilon c por uno menos e a la menos RC sobre RC, ¿verdad? Y esto es igual a epsilon c por uno menos e a la menos uno. Y eso es igual, digamos, esto es aproximadamente epsilon c por, entonces,
voy a calcular cuánto es uno menos e a la menos uno. Disculpe, perdón. Ujú. Este, eso sería igual a epsilon c multiplicado por 0,632 epsilon c, ¿verdad? Eso quiere decir que en una constante de tiempo, el capacitor, el capacitor se cargó, se cargó al 63,2% de su capacidad máxima, ¿verdad? No se cargó al 100%, pero se cargó al 63,2%. Ahora bien, si yo tomo, por ejemplo, ay, perdón, si yo tomo que la carga se mide cuando el tiempo es de dos veces RC, ¿verdad? Todo lo que me va a quedar aquí es epsilon c por uno menos e a la menos 2, ¿verdad? Y eso es aproximadamente igual a el 86, sería 0,864 epsilon c, ¿verdad? Es decir, decimos que se cargó al 86,4% de su capacidad máxima. Este, entonces, bueno, ¿cuánto sería, digamos, la carga cuando yo la mido en cinco constantes de tiempo? Digamos que yo la mido cuando la carga, cuando el tiempo, perdón, es igual a 5 RC, ¿ok? Entonces me va a quedar que esto es epsilon c, perdón, igual a epsilon c por uno menos e a la menos 5, ¿verdad? Y entonces eso sería igual a 0,993 epsilon c, ¿verdad? Si yo me espero cinco constantes de tiempo, entonces se ha cargado al 99,3% de su capacidad máxima, ¿verdad? Entonces, en todo esto hay que tener claro una cosa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para que se cargue el 100% de su capacidad máxima? Infinito, ¿verdad? O sea, en realidad nunca lo hace. Pero, si yo quisiera saber cuánto tiempo le toma cargarse al 99%, ¿verdad? Que ya eso por sí solo es prácticamente todo lo que se va a cargar, ¿verdad? 99,3%. Entonces, un tiempo razonable para esperarse es aproximadamente 5 RC o 5 constantes de tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder cargarse, para cargarse, requiere aproximadamente 5 constantes de tiempo para alcanzar el 99% de su carga total. Con 25 se carga el 100%. ¿Perdón? Con 25. En realidad no. Si usted le pone un 25, o sea, lo que le va a quedar es o sea, uno menos e a la menos 25, ¿verdad? Si usted lo pone en la calculadora científica, eso le va a dar cero, ¿verdad? Pero en realidad no da cero. O sea, eso Da es, uno. Me está dando uno. perdón, eso le va a Ah, dar, uno, ¿verdad? Sí, perdón. Pero eso en realidad no es uno. Eso no es uno. O sea, eso es, véanlo así, esto es uno menos e a la menos 25. Y e a la menos 25 es aproximadamente 1,39 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Entonces es casi, 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 casi igual a uno.
pero no es uno, es menos que uno, ¿verdad? O sea, si usted lo quiere ver como un porcentaje, eso sería como decir el 99.999999999% de carga total, pero no es el 100%, ¿verdad? O sea, porque se acerca asintóticamente. Entonces, claro, o sea, ya cuando usted le pone 10 o le pone 20 constantes de tiempo, pues pareciera que es el 100%, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. O sea, nunca, nunca lo va a alcanzar, ¿verdad? Pero para fines prácticos es como si lo alcanzara, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Ok, profe, sí. Sí. Profe, Profe, con respecto, perdón, Daniel, Ah, no, no, adelante, voy a adelante. preguntar algo. Profe, con eso que se hizo el cambio de signo, ¿verdad? En la fórmula de la carga, ajá, ¿en qué parte? eh, ¿por qué fue que luego lo cambió? Es No, que yo, eso fue por un error mío. El error mío fue que yo aquí le puse un menos, pero no era menos, era más. Profe, yo también tenía ok, una duda con los signos. Al principio, el puro principio, Ajá, cuando se empezaba a despejar, ajá, eh, aquí. un poquito más, sí, ahí, puramente, Ujú, cuando está, se iguala a cero. ajá, El epsilon, ajá. entre la carga y eso, se pasó al otro lado, pero se pasó positivo, no negativo. Lo que yo pasé, pueden verlo de esta manera, lo que yo pasé no fue el epsilon, fue la derivada. O sea, vamos, si yo comienzo aquí, digamos, Ah, claro, claro, sí, yo sí, sí, tengo sí. epsilon menos q entre c igual a r de q sobre dt. ¿Verdad? Eso fue lo que hice. Y después la r la mando a dividir y me queda entonces esto acá. Claro, sí, 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 sí. Gracias, gracias. Ok, ok, estamos claros. sí, Muy bien. Vean, ahora, por otro lado, otra cosa que hay que estudiar, ¿verdad? Es lo que le pasa a la corriente. Entonces, vean, yo tengo que esta es la carga, ¿verdad? Y yo quiero saber cómo se va a comportar la corriente eléctrica en función del tiempo. Hay que sacar la derivada. Entonces, la derivada de Q con respecto de T es la derivada con respecto al tiempo de epsilon c, pongámosle aquí, por uno menos e a la menos t entre RC. Entonces, sale el epsilon c como una constante, ¿verdad? Me queda, me queda la derivada con respecto al tiempo de uno menos e a la menos t entre RC. La derivada de uno es cero, ¿verdad? Que es constante. Entonces esto sería epsilon c, ¿verdad? Luego, la derivada de la exponencial sería por menos, y luego menos por la exponencial, por regla de la cadena, uno entre RC, e a la menos t entre RC. ¿Ok? Ahí no sé si me siguen, ¿verdad? Ahí lo que estoy aplicando es la regla de la cadena para la exponencial. Y ya cuando yo simplifico todo esto, ven que se cancelan las capacitancias y me queda que la corriente es igual a epsilon entre R por E a la menos T entre RC. ¿Ok? Es un poquito más sencilla que la carga, ¿verdad? De hecho, lo que eso significa es que la corriente eléctrica decae exponencialmente con el tiempo. Y eso hay que discutir por qué es que pasa, ¿verdad? Entonces, voy a irme un momentito aquí arriba y voy a hacer una gráfica aquí a la par de la corriente en función del tiempo. La corriente es epsilon sobre R por E a la menos T
sobre RC, ¿verdad? Y aquí está el tiempo. Ok, entonces pregunta, ¿qué valor tiene la corriente cuando el tiempo es igual a cero? Cuando el tiempo es igual a cero, la exponencial es e a la cero, ¿verdad? Y e a la cero es uno. Entonces esto queda simplemente como epsilon entre r. ¿Ok? ¿Y qué valor tiene la corriente cuando yo la calculo en el límite en el que el tiempo tiende a infinito? ¿Verdad? Bueno, me queda la exponencial de e a la menos infinito, ¿verdad? Entonces eso tiende a cero. Entonces, en otras palabras, lo que esto quiere decir es que la gráfica de la corriente va a verse como algo así. O sea que se va a ir acercando exponencialmente a cero, ¿verdad? Pero nunca realmente toca el cero. Y va a comenzar aquí con un valor inicial, podríamos decir, de epsilon sobre r. ¿Ok? Pero entonces, entre más tiempo pase, ¿verdad? Entre más tiempo transcurra, la carga eléctrica se va haciendo cada vez menos y menos y menos, ¿verdad? Hasta que eventualmente, cuando pasa mucho tiempo, ¿verdad? La corriente prácticamente se vuelve igual a cero, ¿verdad? No se vuelve exactamente cero, pero se acerca asintóticamente a cero. ¿Y por qué? Bueno, veamos un momento el circuito inicial, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces, resulta interesante observar que cuando el tiempo es igual a cero, la corriente es igual a epsilon entre r, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, lo que esta fórmula significa, lo que esto quiere decir es que en el tiempo igual a cero, la corriente eléctrica se calcula con el valor que uno esperaría con la ley de Ohm, ¿verdad? Se parece a la ley de Ohm porque estamos dividiendo el voltaje entre la resistencia. Eh, lo que eso quiere decir es, en otras palabras, que cuando el circuito comienza a cargarse, durante el tiempo que comienza a cargarse, es como si el capacitor no hiciera nada, ¿verdad? O sea, está ahí, pero es como si no hiciera nada, porque la corriente que yo estoy calculando se acerca mucho a la que yo obtendría si yo le aplicara la ley de Ohm a un circuito sin capacitor, ¿verdad? Sería simplemente dividir la FEM de la batería entre la resistencia del resistor, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, la corriente se vuelve cero, ¿verdad? Deja de haber corriente. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso sucede porque las placas del capacitor alcanzan eventualmente la carga máxima que pueden almacenar. Diríamos que se satura de carga, ¿verdad? Entonces, la placa positiva ya no puede seguir recibiendo más carga positiva y la placa negativa ya no puede seguir recibiendo más carga negativa y por lo tanto ya no puede haber más movimiento de cargas y por lo tanto el circuito llega a quedarse sin corriente, ¿verdad? Cuando el capacitor alcanza la carga máxima, la corriente se vuelve cero o se acerca a cero, ¿verdad? Decimos que está saturado. ¿De acuerdo? Em, ¿Alguna duda con esto? Eso ocurre para todos los capacitores. ¿Perdón? Eso ocurre en todos los capacitores, sin importar el área de las láminas. O O sea, sea, no, eso no importa, vamos, no importa si es un capacitor de placas paralelas, si es un capacitor cilíndrico, no importa el tamaño que tenga, ¿verdad? Al fin y al cabo, digamos, podemos decir esto, al final del día, sin importar la forma del capacitor, ¿verdad? Ese capacitor va a tener una capacitancia C. Eso es todo lo que importa. O sea, lo único que importa es, o sea, lo único que le importa a un ingeniero eléctrico es la capacitancia del capacitor. Eso es todo. No le importa si el capacitor es de placas paralelas o si es de otro tipo. Eso no es importante. Lo único importante es la capacitancia que tiene, ¿verdad? Toda esa información de la geometría del capacitor está, podríamos decir, está almacenada en el valor que tiene esa capacitancia, ¿verdad? Y eso es lo único que importa, al fin y al cabo.
¿Ok? Está bien, profe. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, después va a ocurrir lo que llamamos que el capacitor se descarga, ¿ok? Eso es lo que sucede cuando el interruptor, en vez de estar en el puerto A, se pone en el puerto B, aquí. Entonces, vamos a considerar ese caso. Vamos a poner por acá, el capacitor se descarga. Uy, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Yo tendría este, el capacitor aquí, ¿verdad? La resistencia y el interruptor estaría acá, ¿verdad? Y luego tendría por aquí la batería, pero esa batería después no se conecta con el resto del circuito, ¿verdad? Entonces es como si esa batería no estuviera haciendo nada. Entonces yo la puedo eliminar del diagrama. Es como si no estuviera, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa ahora en este caso, ¿verdad? De hecho, este caso es todavía más sencillo. Vamos a imaginarnos que tenemos una corriente que circula en esta dirección y vamos a decir que hay una malla en ese sentido, en el sentido de las agujas del reloj, digamos. Y decimos entonces, aquí la suma de voltajes es igual a cero y tengo el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia sumados dan cero. Y siguiendo la convención de signos, ¿verdad? Esto quiere decir que el del capacitor sería menos Q entre C y el de la resistencia sería menos I por R da cero. ¿Ok? O sea, de hecho es la misma fórmula que en el caso en que hay batería, nada más que en este caso no toma en cuenta la batería. Es como si no estuviera la batería, ¿verdad? Este, entonces, bueno, nuevamente llegamos a una ecuación donde se relaciona el valor de la carga con el de la corriente, ¿verdad? Tengo dos variables y para simplificar, entonces tomo la corriente como si fuera la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces me queda aquí menos Q entre C menos, vamos a poner aquí menos R por dQ dt igual a cero. Y ahora, ¿verdad? Seguimos el procedimiento usual para resolver esta ecuación. Lo que tenemos que hacer es aislar la derivada, despejarla, ¿verdad? Cuando yo despejo la derivada, me queda que dq sobre dt es igual a, aquí me quedaría menos q sobre rc, ¿verdad? Vean que hay un menos, ese menos es muy importante. Y después, ¿verdad? Lo que hago es dejar las cargas de un lado y lo que no tiene cargas del otro. Entonces me quedaría aquí dq sobre q igual a menos dt sobre rc. ¿Ok? Y entonces aquí aprovecho y saco integral a ambos lados, ¿verdad? La integral de la izquierda sería desde una carga inicial q sub 0. Y en este caso, vamos a decir que la carga inicial va a ser distinta de cero, por motivos que vamos a ver más adelante. Hasta una carga final q de t, ¿verdad? Mientras que la integral de la derecha hay que sacarla desde el inicio, que es cuando el tiempo es igual a cero, hasta el final en que el tiempo es igual a t, ¿verdad? Aquí también podemos aplicar el truco de cambiar el nombre de la variable de integración. Entonces, a la variable de integración la voy a llamar t', para que no se llame igual que el límite de integración superior, ¿verdad? A ese truco se le conoce como utilizar una dummy variable en inglés, que quiere decir como una variable tonta, digamos. No es tonta, es simplemente que es una variable diferente. Y claro, en este caso, ¿verdad? El despeje es mucho más sencillo.
me queda aquí que la integral de la izquierda sería logaritmo natural de q desde q sub 0 hasta q de t igual a menos t entre RC, ¿verdad? Bueno, aquí digamos, tengo un logaritmo, así que yo puedo decir que esto es igual a decir logaritmo natural de q de t sobre q sub 0 es igual a menos t sobre RC. Y luego lo que puedo perdón, es sacar exponenciales a ambos lados, ¿verdad? Y entonces me queda aquí que q de t sobre q sub 0 es igual a e a la menos t sobre RC. Y finalmente me queda que q de t es igual a q sub 0 por e a la menos t sobre RC. ¿Ok? Muy bien. Esta sería entonces la fórmula para el capacitor que se descarga. Vamos a ver entonces cómo es el comportamiento de este circuito, ¿verdad? Cuando yo evalúo Q para un tiempo igual a cero, me queda aquí la exponencial de e a la cero, ¿verdad? Y e a la cero es uno. Entonces me queda que esto es el Q sub cero, que es lo que yo esperaría, porque sería la carga inicial, ¿verdad? Y después, cuando yo quiero calcular la carga, para un tiempo que se acerca al infinito, ¿verdad? Me va a quedar entonces la exponencial de e a la menos infinito, entonces me va a quedar que esto es igual a cero. En otras palabras, cuando yo grafico la carga en función del tiempo, me va a quedar algo así. Aquí tengo la carga, aquí tengo el tiempo, ¿verdad? Y entonces va a ir bajando exponencialmente hasta acercarse a cero. La carga inicial sería Q sub cero, ¿verdad? Q sub cero en general es distinto de cero, ¿verdad? Porque si Q sub cero fuera igual a cero, no tendría ninguna gracia, no pasaría nada, nunca estaría cargado, ¿verdad? Generalmente, el valor de la carga inicial se asigna por otras circunstancias u otras, podríamos decir, u otras condiciones sobre las que se encuentra el problema. Igualmente, para un circuito que se está descargando, yo puedo observar que este tiempo que está aquí es significativo, ¿verdad? La constante de tiempo volvería a ser igual a RC. Entonces, ¿qué interpretación tiene la constante de tiempo para un circuito que se está descargando? Vamos a ver. Cuando yo calculo la carga, cuando T es igual a RC, me queda que esto es Q sub 0 por E a la menos RC sobre RC, es decir, Q sub 0 por E a la menos uno, o lo que es aproximadamente igual, ¿verdad? Si yo calculo cuánto es E a la menos uno, me queda que esto es 0,368 Q sub 0. Entonces, lo que esto quiere decir, ¿verdad? Es que en una constante de tiempo, en una constante de tiempo, el capacitor se descargó al 36,8% de su carga inicial, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, aquí digamos que aplica, digamos, la misma discusión que antes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo calculo la capacitancia cuando el tiempo es 2RC? Me queda que esto es Q sub 0 por E a la menos 2, ¿verdad? Y bueno, E a la menos 2 es entonces algo así como 0,135 Q sub 0, ¿verdad? Entonces, si ya me espero dos constantes de tiempo, el capacitor
se ha descargado al 13% de su capacidad inicial, ¿verdad? Entonces, bueno, me sigo esperando, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo calculo la carga cuando han pasado 5 constantes de tiempo? O sea, la carga cuando el T es igual a 5 RC, me quedaría que es Q sub 0 por E a la menos 5 y E a la menos 5 es aproximadamente igual a, vean esto, es aproximadamente igual a 6,74 por 10 a la menos 3 Q sub 0. O sea, en otras palabras, cuando han pasado 5 constantes de tiempo, ¿verdad? En 5 constantes de tiempo se ha descargado, esto corresponde al 0,674% de su carga inicial, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí uno se pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperarse para que la carga llegue a ser igual a cero? En teoría, un tiempo infinito, ¿verdad? O sea, nunca va a llegar a ser exactamente igual a cero, pero entre más tiempo pase, se acerca considerablemente. Entonces, eso quiere decir que para la mayoría de problemas que nos vamos a enfrentar en la vida cotidiana, ahora pues un tiempo de 5 constantes de tiempo ya es, digamos, suficiente para decir que prácticamente llegó a cero, ¿verdad? O sea, obviamente si usted quiere mayor precisión, habrá que esperarse más tiempo, pero ya con 5 constantes de tiempo es lo suficientemente cercano a cero. ¿Ok? ¿Dudas con esto? De mi parte no. No, Ok. Y nada más para discutir, ¿verdad? Todo lo que hay que discutir sobre esto. Veamos qué le pasa a la corriente, ¿verdad? Cuando se está descargando. La corriente es la derivada de Q con respecto a T, es la derivada con respecto al tiempo de Q sub 0 por E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Bueno, entonces hay que sacarle la derivada de la exponencial. Al final me va a quedar aquí, este, menos Q sub 0 entre RC por E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Em, uno le puede dar a esto una interpretación física. Si yo, si yo observo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se obtiene cuando yo divido Q sub 0 entre C, ¿verdad? Recuerden que dividir carga entre capacitancia lo que me da es el voltaje del capacitor, ¿verdad? Entonces esto sería igual a tener el voltaje del capacitor inicial entre R por E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Y dividir voltaje entre resistencia es tener corriente, ¿verdad? Entonces esto, pues obviamente lo que esto me quiere decir es que esta fórmula corresponde a tomar la corriente inicial por E a la menos T sobre RC. Ahí podría, digamos, uno quedarse con la duda si hay que poner un menos o no, ¿verdad? No, eso no es importante, el menos es simplemente una manera de indicar la dirección de la corriente. Si estamos hablando de la magnitud de la corriente, pues lo que esto quiere decir es que la corriente también va a decaer exponencialmente. Entonces, si yo hago una gráfica de, de la corriente en función del tiempo, ¿verdad? Entonces me va a quedar que se va a ver algo así también. O sea, que la corriente se va a ir acercando asintóticamente a cero, ¿verdad? Aunque en la práctica nunca va a ser, o sea, nunca va a poder llegar a ser exactamente igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? no, de mi parte no. Muy bien.
Em, Vamos a hacer un problema de esto, nada más para que ustedes vean, digamos, el tipo de preguntas que pueden aparecer. Vamos a hacer el problema 23 del libro. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la pizarra y ahí vamos a ir resolviendo. Estas fórmulas son muy largas, ¿verdad? Pero afortunadamente, al nivel en el que estamos, no es importante que ustedes las deduzcan, porque de hecho siempre se van a aparecer mucho cuando las estamos aplicando. Es nada más tenerlas a mano y recordar cuándo usar cada cual, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a subir aquí la pregunta. Esta. Dice, un capacitor descargado, o sea, descargado quiere decir que inicialmente tiene carga igual a cero. Y un resistor están conectados en serie a una fuente FEM. Si la FEM es de 9 volts y el capacitor es de 20 microfarads y la resistencia es de 100 ohms, encuentre A, la constante de tiempo del circuito, B, la carga máxima del capacitor y C, la carga en el capacitor en el instante igual a una constante de tiempo después de que la batería se conecta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es un problema que en realidad es el primer escenario que vimos nosotros, ¿verdad? Lo que pasa cuando se está cargando el capacitor. Entonces, la pregunta, eh, la pregunta dice, ¿cuál es la constante de tiempo? Bueno, formulazo, ¿verdad? La constante de tiempo es R por C, ¿verdad? R serían 100 ohms. Y C, la capacitancia, tiene que estar en farads, ¿verdad? Para que las unidades sean consistentes. Entonces, 20 microfarads serían 20 por 10 a la menos 6 farads. ¿Ok? Yo multiplico ohm por farad y me da segundo. La constante de tiempo es igual a ver, 100 por 200 es 2000. 2 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6 serían 2 por 10 a la menos 3 segundos, o sea, 2 milisegundos. Esto es muy importante. En la vida real, como las capacitancias son siempre muy pequeñas, las constantes de tiempo también van a ser muy pequeñas, ¿verdad? Generalmente se miden en el orden de milisegundos, por ahí, ¿verdad? No crean que la constante de tiempo mide horas, no, eso no ocurre. La pregunta B dice, encuentre la carga máxima del capacitor. Ya sabemos que la carga máxima es justamente la FEM por la capacitancia, ¿ok? Eso venía de acá. O sea, que es la carga que alcanza en el tiempo infinito, ¿ok? Entonces este, sería aquí multiplicar eh, 90 volts, ¿verdad? Ok, la capacitancia que son 20 microfarads, entonces deberían ser 20 por 10 a la menos 6 farads, ¿verdad? 90 por 20 por 10 a la menos 6 me queda como 1,8 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿verdad? La unidad de carga es el coulomb. Y ahora, bueno, la pregunta interesante sería la pregunta C, ¿verdad? La pregunta C dice, ¿cuál es la carga del capacitor en el instante igual a una constante de tiempo después de que la batería se conecta? O sea que yo quiero medir cuánto es la carga cuando el tiempo es igual a 2 por 10 a la menos 3 segundos, ¿verdad? Bueno, viendo que la constante de tiempo
es RC, ¿verdad? Entonces yo me puedo ir a la fórmula que teníamos aquí para medir la carga del capacitor, ¿verdad? Que es epsilon por C por uno menos E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Entonces la carga es epsilon C por uno menos E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Entonces cuando el tiempo es RC, esto es epsilon C por uno menos E a la menos uno, ¿verdad? Ya sabemos que epsilon C es, entonces aquí sería 1,8 por 10 a la menos 3 coulombs por uno menos E a la menos uno, ¿ok? Y en la calculadora me queda que eso es entonces igual a 1,13, bueno, 1,14, digamos, por 10 a la menos 3 coulombs. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio que acabo de hacer? De mi parte no, bro. No, profe. Muy bien. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer el problema 25. Ya se los voy a compartir. Este tiene un diagrama, pero no hay que, digamos, asustarse por eso, ¿verdad? Dice, en el circuito de la figura, el interruptor S que ha estado abierto durante mucho tiempo se cierra repentinamente. Sea epsilon igual a 10 volts, R1 igual a 50 kilo ohms, R2 es igual a 100 kilo ohms y C igual a 10 microfarads. Determine la constante de tiempo A, antes de que el interruptor se cierre y B, después de que el interruptor ha cerrado. C. Suponga que el interruptor se cierra en t igual cero. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Ok. Entonces, para este problema tenemos que considerar lo que pasa antes y después de que se cierre el circuito. Ok. Entonces vamos a poner aquí primero, este, antes de que se cierre. Antes de que se cierre, el interruptor está abierto, ¿verdad? Entonces es como si yo tuviera un circuito donde tengo la FEM, tengo R1, tengo el capacitor, tengo por aquí tengo a R2, ¿verdad? Y cierro, ¿verdad? La, el conductor del centro no hace nada, ¿verdad? Claro, entonces ustedes ven eso y dicen, ah, entonces, ¿cómo hago esto? Si tengo dos resistencias, ¿será que tengo que resolver este problema, este, como si fuera, digamos, desde cero, digamos? Pero no, en realidad es bastante simple, ¿verdad? Vean que aquí R1 y R2 están conectados ¿cómo? ¿Están en serie o están en paralelo? En serio. En serio. Están en serie, Y se ¿verdad? suman. Entonces, yo podría, exactamente, considerarlos como si fueran solamente una resistencia equivalente, ¿verdad?
y decir entonces que hay un R equivalente que es R1 más R2, y entonces es sumar 50 kilo ohms más 100 kilo ohms, eso me da 150 kilo ohms, ¿verdad? Entonces es equivalente a tener un circuito con solamente una resistencia, ¿verdad? Ese es el truco. Y un capacitor y una FEM, ¿verdad? Entonces ahora sí, le dicen, calcule la constante de tiempo antes de que se cierre. Eso quiere decir que antes de que se cierre, la constante es RC, ¿verdad? Entonces serían 150 kilo ohms, hay que ponerlo en ohms, ¿verdad? Entonces son 150 por 10 a la 3 ohms, multiplicado por la capacitancia, que yo sé que son 10 microfarads, entonces son 10 por 10 a la menos 6 farads, y me queda que eso da, vamos a ver, 150 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6. Simplemente me queda que esto es igual a 1,5 segundos. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, ¿cómo se comporta el circuito después de que se cierra el interruptor? ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Después de que se cierra, ¿verdad? Em, yo voy a tener, digamos, yo voy a tener, digamos, una línea que separa al circuito en dos, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es únicamente lo que le pasa al capacitor. Entonces sería como efectivamente como que el circuito se va a reducir nada más a la parte donde está el capacitor y la resistencia R2. Y ya, eso sería todo, ¿verdad? Entonces, cuando se cierra, se pierde el contacto con la batería y también con R1, ¿verdad? En este caso sería un circuito que se está descargando y la constante de tiempo, llamémosle la constante tau 2, sería R2 por C, ¿verdad? Ya no me afectaría el R1, solo me afectaría el R2. Entonces, tau 2 sería R2, que son 100 kilo ohms, serían 100 por 10 a la 3 segundos, perdón, por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6 farads, ¿verdad? Y eso es, vamos a ver, 100 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6. Me queda que esto es 1, ¿verdad? Es un segundo. Entonces, la constante de tiempo cambió como resultado de haber movido el interruptor. ¿Ok? Ahí estamos claros. Sí, profe. Muy bien. La pregunta B dice, después de que el interruptor ha cerrado, perdón, ok, bueno, perdón, esto era la pregunta, esto era la pregunta B. Esto era A, esto era B. La pregunta C dice, suponga que el interruptor se cierra en t igual cero. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que medir ahora es cuánta, este, ¿cuál sería la carga que alcanzó el circuito cuando pasó mucho tiempo cerrado? ¿Verdad? Vamos a contestar primero eso. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? Cuando el interruptor estuvo mucho tiempo cerrado, ¿verdad? Después de pasar, vamos a poner aquí después de pasar mucho tiempo cerrado, la carga es, vamos a poner aquí, la carga sería Q igual a epsilon por C, ¿verdad?
ahí no afecta en nada que haya un R1 o un R2. Esta sería la carga máxima, ¿verdad? Entonces sería epsilon, que son 10 volts, y C, que son 10 microohms, entonces serían 10 por 10 a la menos 6, perdón, 10 microfarads, 10 por 10 a la menos 6 farads, y eso me da entonces 10 a la menos 4, ¿verdad? Coulombs. Entonces, ¿por qué es importante esto, verdad? Cuando el circuito ha pasado mucho tiempo cerrado y luego se empieza a descargar, ¿verdad? Esta carga que alcanzó como la carga máxima antes de cerrarse, se convierte ahora en la carga inicial que va a tener cuando comienza a descargarse, ¿verdad? Entonces, este Qmax se convierte ahora en la carga inicial que tiene el puro principio, que sería entonces 10 a la menos 4 coulombs. Ahora, ¿cómo se mide la corriente? Hayamos visto que para un circuito que se está descargando, la fórmula de la corriente sería esta, menos Q sub 0 entre RC por E a la menos T sobre RC. Entonces sería I igual a menos Q sub 0 sobre RC, no, perdón, sobre RC por E a la menos T sobre RC, ¿ok? Entonces esto sería igual a que la corriente es menos 10 a la menos 4 coulombs sobre, aquí R sería solamente el R2, ¿verdad? R2 es 100 por 10 a la 3 ohms y la capacitancia es 10 por 10 a la menos 6 farads y aquí sería E a la menos T y el RC, el R12 que hemos visto era entonces igual a un segundo, ¿verdad? Y esto al final termina siendo la corriente es igual a, vamos a ver, menos 1 por 10 a la menos 4 sobre 100 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6. Me queda que es igual a menos 1 por 10 a la menos 4 amperes por E a la menos T sobre un segundo, ¿verdad? Y esa sería la fórmula para calcular el tiempo. Ahí lo que habría que hacer es cambiar la T por el tiempo en segundos, ¿verdad? Pero bueno, lo que esa fórmula nos dice es que el tiempo va a decaer exponencialmente, ¿verdad? Y cuando haya pasado mucho tiempo, la corriente va a ser muy cercana a cero, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No No, da mi profe. parte, profe. Muy bien. Bueno, entonces, nada más para, a modo de cierre, me voy a ir un momento al libro. Ven, aquí me faltó ah, hablar sobre esta sección, el cableado doméstico y seguridad eléctrica. Ven, esto es algo conceptual, ¿verdad? Esto no, no acarrea, digamos, ningún cálculo ni ninguna fórmula, ¿verdad? Aquí de lo que se habla es principalmente de cuál es la importancia que tiene, digamos, en la electricidad el uso el uso de los terminales de tierra, ¿verdad? El terminal de tierra es importante porque es como si fuera el polo negativo de un potencial, que es el que uno tiene en un toma corriente, ¿verdad? Habla acerca de los fusibles, ¿verdad? Que un fusible es un aparato que está diseñado para abrirse cuando se detecta que hay una corriente muy grande para evitar un accidente, ¿verdad? Pero bueno, eso es estos son cosas conceptuales. Esto no hay no hay que este, perder mucho tiempo con esto. Lo importante era hasta aquí, hasta la parte de circuitos RC. Así que bueno, si les parece, dejémoslo hasta acá, ¿verdad?
y nos vemos entonces el próximo martes para hacer, digamos, el último repaso antes de la última evaluación. ¿Les parece? Está bien, Sí, profe, profe. mi parte está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos. Chao. A usted, Gracias, buenas buenas noches. noches. Buenas noches.